a Estrada Fiscalistas, un espacio dedicado al análisis jurídico. Aquí encontrarás información clara, confiable y oportuna sobre leyes, decretos, derechos y obligaciones que impactan en tu patrimonio, economía y negocio. ¡Comenzamos! Buenas tardes, le damos su Buenas tardes, les damos la bienvenida a una emisión más de Estrada Fiscalistas, un espacio de análisis jurídico, pero también fiscal, diseñado para quienes toman decisiones, pero también para quienes se enfrentan día a día los retos que impone el marco normativo en México. Hoy en Estrada Fiscalistas van a contar con sus fiscalistas favoritos, con Freddy Estrada y con Larisa Ortiz. Bienvenido, Freddy, un gusto estar contigo nuevamente en este programa. Pues respecto a este entorno que está siendo muy marcado por tantos cambios en nuestras leyes, en nuestro marco normativo, respecto a tanta incertidumbre que hay por parte de los contribuyentes, el día de hoy pensamos en un tema un poco más práctico, no sin necesidad a lo mejor de hablar de esos temas que de repente no solo nos espantan, ¿no?, como contribuyentes, sino que a veces hasta generan cierta incertidumbre, cierto estrés. Y vamos a hablar de los mitos y las realidades fiscales, Freddy. Pues, queridos amigos, licenciada Larisa, es un gusto estar con ustedes nuevamente en otro programa, en otra emisión, en donde hablamos sobre el derecho fiscal. ¿Qué es el derecho fiscal? ¿Cómo se aplica el derecho fiscal? Si las autoridades corrompen ese derecho fiscal o esos derechos que tienen los contribuyentes, porque al final, queridos amigos, no nos olvidemos de ese artículo 31 constitucional fracción 4, en donde todos los contribuyentes deben de pagar impuestos en forma proporcional y equitativa, siempre y cuando la autoridad no abuse de esos impuestos a los que tiene derecho a percibir el Estado. Pues sí, Freddy, como tú muy bien lo mencionas, existe el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política respecto a estos principios que tú muy bien nos señalas, y que a pesar de los cambios que se han dado a diversas leyes, reglamentos, códigos, como ya lo hemos hablado en otros programas anteriores, también es muy cierto que aún existen o hay una falta de cultura también en nosotros como contribuyentes, que a veces ocasiona que derivado de ello no cumplamos con nuestras obligaciones fiscales. De ahí deviene el tema del día de hoy, mitos fiscales que son frecuentes, que parece que comienzan a darse hasta como una cultura, y que ya no solo los abogados lo creen, los contadores lo creen, sino que a veces ya hasta el empresario tiene esa idea. Cuando nosotros hemos tenido algunas reuniones con nuestros clientes, nos explican o nos dicen, ¿sabes qué, Freddy? Por ejemplo, si no facturo, Freddy, no voy a pagar impuestos. O el SAT solo va a revisar a grandes empresas, y yo, como soy una pequeña empresa, ¿sabes qué? Yo no voy a estar en el SAT, en el radar del SAT. Por ejemplo, puedo deducir todo lo que pago, y es cuando uno dice, a ver, espera. No, o sea, tenemos que ser muy claros en decirle al cliente, ¿sabes qué? Te estás equivocando, no es por ahí donde lo estás viendo. Por ejemplo, ¿sabes qué? Si solo el contador se equivoca, yo no voy a ser responsable como dueño de la empresa, ¿no? Como socio accionista. O también la idea de, ¿sabes qué? Si hay alguna situación, yo solo como socio accionista voy a ser responsable. ¿Y qué crees? El contador ya no va a tener ninguna responsabilidad. Esos son algunos mitos que te digo, los dueños de las empresas, socios, accionistas, contadores llegan a tener, y que es una falsa apreciación de la realidad. Mira, de todo esto que tú me estás comentando, de acuerdo a las reformas que traemos para el 2026, efectivamente muchos empresarios se han acercado a nosotros y nos han dicho, la primera pregunta que nos han dicho, yo empresario, por constituir una empresa, por darle trabajo a un número cierto de personas, ¿puedo ir a la cárcel? La respuesta es sí.
y no depende en muchas ocasiones de tu empresa, sino puede depender de un tercero que esté haciendo cosas y que desafortunadamente pues van a hacerle daño a tu empresa principal. Entonces yo creo que es muy importante que se tome una conciencia a partir de 2026 con quién te vas a relacionar, quiénes van a ser tus proveedores en el caso concreto, porque ahora sí el SAT está haciendo ese procedimiento, o va a llevar a cabo ese procedimiento de fiscalización pues prácticamente de manera muy rápida, 24 días, que ese 49 bis que surgió a la vida jurídica el 1 de enero del 2026. Entonces son temas muy importantes, ¿no? Y que se les debe dar esa atención. En primer lugar, tú me mencionabas qué pasa con el contador, para aquellos contadores que están en algunas empresas o que llevan algunos casos, ¿no? Algunas contabilidades. Yo les sugiero que los contadores pues, tengan sus contratos de servicios profesionales bien establecidos, ¿no? En donde se dé esa posibilidad de especificar a qué se va a dedicar el contador, qué es lo que tiene que hacer el contador y las decisiones que vaya a tomar el dueño de la empresa o los socios o los accionistas sea extremadamente establecido en ese contrato, porque al contador se está acostumbrado a decir el contador es todólogo, ¿no? El contador hace cuentas, el contador requiere, el contador inventarios, el contador todo. Entonces yo creo que es importante que el contador tenga un cierto número de actividades y que estén bien establecidas, porque al final esa responsabilidad que ahorita va a poner en práctica la autoridad fiscal como tal, pues no perdamos de vista lo que establece ese artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, en donde a la letra señala ese artículo 26. Son responsables solidarios con los contribuyentes. Entonces, al final hay una fracción que te establece, si mal no recuerdo, que era la 8, que dice: quienes manifiesten su voluntad de asumir responsabilidad solidaria a través de las formas o formatos que el efecto señala el SAT, mediante reglas de carácter general para el cumplimiento de obligaciones fiscales. Entonces, la fracción 10, socios, accionistas, respecto a las contribuciones que se hubieran causado, tal. Entonces, y vienen ahí en esa fracción 10, dice, cuando dicha persona moral incurre en cualquiera de los siguientes supuestos, ¿no? Y te dice ahí esos supuestos del inciso A hasta el inciso H, ¿no? Entonces, esa fracción B, donde dice cambio de su domicilio sin presentar el aviso correspondiente en el reglamento del código, entonces no lleve contabilidad, la oculte o la destruya. Entonces, este tipo de situaciones que estamos comentando y que hemos señalado en algunas pláticas, pues tiene que tomarle en consideración el contador y tener ese deslinde de la responsabilidad, hasta donde el contador va a llevar a cabo acciones dentro de la empresa, ¿sí? O el trabajo de la empresa, porque hay que tener en consideración que muchas veces hay un contador interno y hay un contador externo, y muchas veces el contador externo es el que de alguna manera realiza, ¿sí? O sugiere, ¿no?, al dueño de la empresa cómo tiene que llevar a cabo su contabilidad. Entonces, estos temas que, como tú dices, que son mitos, no, ya no son mitos, son realidades, en donde ahora sí el contribuyente, si no lleva bien el objeto a lo que se va a dedicar, ¿sí? Hace unos días tuvimos la situación de una empresa donde se manda a hacer una corrupción de una empresa, y resulta, Larisa, que en esa acta constitutiva, pues el señor notario o las gentes que le ayudan al notario se le da un objeto, y nosotros estamos estableciendo que solamente el objeto que va a llevar a cabo esa empresa es el que debe estar plasmado en el acta constitutiva. Pues bien, queridos amigos, los notarios, digo, a falta de experiencia, a falta de conocimiento en materia fiscal y lo que está realizando la autoridad fiscal, siguen implementando sus machotes y siguen poniendo en el objeto de la empresa 100 cosas, lo cual va a traer un problema grave al contribuyente si el señor notario le sigue de alguna forma estableciendo en esa acta
a actividades en su objeto que no realiza la empresa. Entonces, queridos amigos, si tú vas a constituir una empresa, ahora yo te sugiero que solamente esa actividad que tú vas a realizar sea la que efectivamente esté relacionada con tu objeto social, con tu objeto, ¿sí? Porque al final, si tú tienes tantos objetos dentro de tu acta constitutiva, vas a tener un problema con tus comprobantes, porque al final lo que va a hacer la empresa es decir, me permites tu acta constitutiva, me permites ver qué actividad realizas en tu empresa, con esta auditoría express, la autoridad te va a encuadrar en un supuesto en donde te va a decir, aquí en tu acta constitutiva me estás señalando todas estas actividades que realizas. Sin embargo, el comprobante solamente lo está realizando con esta situación. Se va a meter un problema en la empresa. Mira, Freddy, respecto a eso, como tú muy bien lo mencionas, el artículo 26 del Código Fiscal nos señala, ¿no?, quiénes podrían ser considerados como responsables solidarios, ¿no? Mencionas que en este caso quien lleve contabilidad, etcétera. Pero no nada más sería en este caso en tema de responsabilidad solidaria. Por ejemplo, hablando ya de estas reformas que se han dado a la Constitución Política en su artículo 19 constitucional, el tema del 49 bis que fue adicionado al Código Fiscal de la Federación, el artículo 113 bis que también habla de que se va a imponer una sanción o una pena de no recuerdo cuántos años. Un contador de una empresa, en todo caso, sí podría tener una responsabilidad penal cuando supongamos que se haya llevado a cabo una conducta y esta conducta se encuadre en un tipo penal y que se acredite la participación del contador. Entonces sí hay que tener cuidado, como tú muy bien lo dices, el tema del contrato de prestación de servicios, porque es muy importante que lo tengan. Y como tú comentas, ¿no?, a veces llegamos a reuniones donde te dicen, y tú preguntas, oiga, contador, ¿y por qué hizo esto? Si usted sabe que no se debe llevar a cabo, ¿no?, que está mal. ¿Y qué te dicen? Es que el dueño me dijo, ¿no?, es que el socio me dijo que así lo hiciera y pues yo lo hice. Entonces ya también creo que hay que tener cuidado también con las decisiones que tomamos, tanto para quien decide y para quien ejecuta. Es que mira, muchas ocasiones en las empresas lo que hacen es decir, pues el dueño aparentemente le da instrucción al contador, ¿no?, que vea o que realice una factura ahí medio dudosa, y entonces yo les he dicho a los contadores, ¿sabes el problema en que te vas a meter si la autoridad detecta esta operación? Sí, pero es que me dio la instrucción del dueño. ¿Tú tienes algún documento donde el dueño te dé esa instrucción, ya sea por correo, por escrito, de alguna manera que tú como contador sabes el problema que te vas a meter? Si se te da la instrucción de que tú adquieras un documento de dudosa procedencia, entonces ten mucho cuidado, porque prácticamente ahorita en la ley te está diciendo al que adquiera, al que use, al que utilice, al que emita, al que... todos estos supuestos que yo te digo, contador, tiene una repercusión, porque muy hábilmente el cliente o el dueño de la empresa te va a decir, yo jamás le dije al contador que hiciera esta situación. Pues te vas a meter en un problema en riesgo. Y a caso contrario, ¿no?, donde el cliente o la empresa o el accionista pide ayuda a un contador y el contador tan fácilmente le dice, no te preocupes, yo te consigo, yo te ayudo, yo te apoyo, y se emite un documento. Entonces, eso que tú le estás haciendo, le estás sugiriendo al dueño de la empresa, eso va a tener una consecuencia, porque cuando la autoridad llegue y aprieta al empresario va a decir, el contador me dijo, el contador me sugirió y el contador fue el que lo hizo. Entonces ya tienes una responsabilidad que como decimos, son mitos reales. No son mitos ahora, son realidades que la autoridad va a apretar y va a llegar, no obstante que digan, yo no estoy en las actas constitutivas, yo no sé quién está, sí, pero hay un detalle, ¿no? ¿Quién está maquilando toda esa información? Creo que la autoridad en estos casos está tratando de llegar al fondo, no necesariamente a las personas que están dentro de esa acta, de esas personas, sino va a llegar al fondo de quiénes son los que efectivamente están haciendo cosas indebidas. Y creo que por una parte la autoridad se ha cansado de que sea todo de manera administrativa. Ahora también la autoridad ya tiene ese
supuesto normativo en el 113 bis, donde ahora sí ya tiene esa fuerza. ¿Para qué? Pues para poder meter una situación penal al que agarre, al que de alguna manera considere que está haciendo cosas indebidas, ¿sí? Y hay una sanción por parte del Estado al utilizar esos comprobantes fiscales que efectivamente alguien los está proponiendo, alguien los está emitiendo, alguien está llevando a cabo, está haciendo operaciones indebidas, y que de alguna manera ahora sí el Estado va a llegar al fondo de todas estas actuaciones que se vienen dando desde el año 2014, 2015, ¿sí? O antes con las facturas de papel. Pero creo que bueno, al final, ¿saben? Por una parte es bueno, porque todas esas personas que se dedican a hacer cosas indebidas van a quedar fuera, y van a quedar efectivamente todas esas personas que estudiamos, todas esas personas que día a día venimos de años estudiando, haciendo cosas positivas para las empresas, y qué bueno que todas esas escorias de la sociedad mexicana pues vayan de alguna manera quitándose, ¿no? Yo creo que eso es algo importante. Claro, va a haber buenos por malos y malos por buenos, pero al final tengan cuidado como contadores, ¿sí? O como dueños de las empresas, porque una decisión que pueda tomar el contador o sus asesores, ¿sí? Va a perjudicar a la empresa, va a perjudicar al socio, y lo más grave es que va a perjudicar a los trabajadores. Entonces, ojo, porque les digo, esas preguntas que hacen los empresarios de que ¿puedo ir a la cárcel si tengo una empresa en México y tengo trabajadores? Por supuesto que sí. Ya, Freddy, respecto a eso, como lo dijimos, sí son mitos, que todavía hay personas que tienen dudas. Por ejemplo, me llegó una pregunta antes de leerla, el mito: ¿puedo usar facturas de terceros sin problema, no? La realidad, para todas las personas que nos están escuchando, es que esto es falso. Sí existe un riesgo, sí puede configurarse un delito fiscal. Y lo digo, no voy a leer el nombre de la persona que me mandó la pregunta, va a ser anónima, pero nos pregunta Freddy: si uso facturas de un tercero para deducir impuestos, ¿puedo tener problemas aunque yo no las haya emitido? Claro que sí. Por supuesto, es lo que estaba yo comentando. Y de hecho lo está estableciendo muy claro el 113 bis, y te sugiero que te pongas muy listo, porque anteriormente decían las personas, no pasa nada si yo no estoy en la empresa, no pasa nada, no. Ahora con el solo hecho de que alguien te señale como el que tú estás haciendo, estás ocupando, estás de alguna manera utilizando esa factura, por supuesto que caes en ese supuesto. Yo te sugiero que ese tipo de situaciones van a cambiar. Y sabes, creo que la autoridad se cansó de que estas personas en un ratito se metan mucho dinero, y las personas que hacemos un juicio que nos lleva 2 o 3 o 5 años, pues sigamos picando piedra, ya, ¿no? Estamos a punto de irnos a nuestro primer corte. Regresando vamos a seguir, sí, ya tan rápido. No me digas, vamos a responderle. Pues mira, serio? yo creo que la persona que nos hizo esta pregunta va a estar con nosotros regresando del corte. Supongo que realmente es algo que le está preocupando. Digo, para que alguien de esta manera se anime a preguntarnos esto, considero que sí es algo que le preocupa. Pero bueno, vámonos a un corte, Freddy, y regresamos con ustedes. Regresamos con ustedes a su espacio fiscal. Y Freddy, mira, yo creo que por un lado es bueno que las personas se animen a hacernos este tipo de preguntas, porque te lo comento, aunque estemos en 2026, aunque tú digas, oye, ¿cómo crees que las reformas no te han dado un empujoncito a tu realidad y decir, oye, ¿sabes qué? Voy a actualizar, voy a leer, voy a investigar?
con esto nos podemos dar cuenta que sí hay contribuyentes que necesitan al menos un apoyo, una pequeña asesoría, y para mí ya es un gran paso que ustedes se animen a enviarnos este tipo de preguntas a nuestras redes sociales, donde nos pueden encontrar como Estrada Fiscalistas. Esperemos que no sean las únicas preguntas que ustedes nos envíen, que con el paso del tiempo también se animen y nos estén enviando pues todas sus dudas, en lo que nosotros podamos ayudarle. Con mucho gusto lo haremos, Freddy. Bueno, antes de comenzar con la pregunta, quiero mandarles saludos a las personas que nos están viendo cada miércoles a las 6 de la tarde. Al licenciado Arturo Pastrana siempre le mandamos saludos, pero siempre es un gusto que nos vea y también que nos pregunte y que nos apoye en nuestras redes sociales. Al licenciado Mauricio también, que siempre que subimos alguna de nuestras publicaciones también siempre nos está dando like o está compartiendo nuestro contenido. Y no sé, Freddy, ¿tú a quién quisieras mandarle saludos? Pues mira, yo no terminaría con todas las personas que son a nivel nacional, de nuestros amigos desde Tijuana, Cancún, Veracruz, Toluca, y a todas esas personas que nos han hecho el favor de preguntarnos. Y un poquito más en el contexto de la pregunta que nos hacía esta persona, quiero comentarle que el 113 bis es muy claro, y de verdad, queridos amigos, he tratado de encontrar alternativas en donde yo pueda decirles: no te preocupes, no te van a meter en la cárcel. La verdad es que se ve el panorama complicado con este artículo, donde es muy claro, queridos amigos, te dice el 113 bis, se impondrá sanción de 2 a 9 años de prisión, 2 años a 9 años de prisión. Híjole, en una media aritmética no sales, entonces hay que tener cuidado. Y fíjate lo que te dice, querido amigo, querido radio escuchante, lo que te dice: al que por sí o por interpósita persona, o sea, yo soy el dueño y mando al contador, ahí está ese supuesto, al que por sí o por interpósita persona expida, enajene, compre, adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Entonces se impondrá la sanción descrita en el párrafo que antecede al que por sí o por interpósita persona expida, enajene, compre, adquiere o dé efectos fiscales a comprobantes fiscales falsos. Este delito se investigará y perseguirá independientemente del estado en que se encuentre el procedimiento administrativo que en su caso se ha iniciado. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Ya no es ahorita un mito, sino ya es una realidad, que donde te agarren con un comprobante que tu jefe o el contador sugiera que se compre, vas a ir a la cárcel. Ten mucho cuidado. Ahora sí, la autoridad en este 2026 creo que fue contundente al emitir o al pronunciarse respecto de estos artículos que se me hacen complicados. Hasta hemos pensado que es una situación de fuerza del Estado como tal, porque pues yo creo que ya eran demasiadas factureras de las cuales pues ha sido objeto, ¿no?, estas instituciones, en donde pues se les hace fácil emitir comprobantes, pero yo creo que a partir del 1 de enero ya no está. Y lo más importante es que tus contratos, tu objeto en tu acta constitutiva y efectivamente lo que tú vas a realizar, esa mercancía que debe estar soportada con esa materialidad, pues realmente debe ser cierta, debe ser verídica, y además tienes que darle esa fecha cierta, ¿no? Fotos y todo lo que te está establecido como tal para esa materialidad, en donde tú le demuestres a la autoridad que tú estás haciendo las cosas lo más apegado a derecho, porque al final ya estás hablando de un delito, ¿sí?, en materia fiscal sobre esos comprobantes fiscales. Oye, Freddy, y por ejemplo, para estas personas, y creo que es muy, muy buen ejemplo, y aparte un buen tip y algo que a ustedes les podría ayudar para el tema de la materialidad, sería
El contrato de control de obligaciones del cual has hablado ya en otros programas y en otros lugares, y que también en el despacho ya hemos llevado a cabo como anexo a contratos principales, obviamente les va a servir como un soporte. Por supuesto que ese contrato de control de obligaciones hemos insistido mucho, nosotros lo traemos desde el ejercicio 2020, acuérdense, y seguimos insistiendo, ese contrato de control de obligaciones, por favor, empresas, ténganlo listo, que sea un anexo de su contrato principal. Ese contrato de control de obligaciones los va a sacar de muchos apuros y de estas cuestiones penales, porque si el contribuyente demuestra que él está realizando todas las operaciones de manera transparente, clara y precisa, va a ser un apoyo para que él pueda demostrar como alguna prueba que efectivamente el contribuyente realizó esas operaciones y que ese comprobante que le está dando efectos fiscales efectivamente es totalmente válido para hacer esa deducción, porque es lo que quiere la autoridad al final, agarrar a aquellas personas que están haciendo cosas indebidas con esos comprobantes, pero los efectos que tú le estás dando también va a implicar esa situación penal para que al que adquiera, al que compre y al que venda esos documentos falsos como tal. Bueno, vamos con otra pregunta, Freddy. Una persona también anónima nos pregunta, ¿el SAT solo revisa a las grandes empresas o también puede auditar a un pequeño negocio o a una persona física como yo? Pues mira, en teoría tiene que revisar a todos, tendría que revisar a todos o donde le cause alguna duda, sea persona física, sea persona moral, pero pues también es una realidad que la autoridad tiene que revisar rangos, ¿no? De qué tipo de operaciones están llevando a cabo, pero la autoridad puede revisar a todos los contribuyentes de acuerdo a la Constitución, de acuerdo al 16 de la Constitución, 16º párrafo, en donde puede ejercitar sus facultades de comprobación relacionado con el 31 fracción 4 de la Constitución. Entonces, por supuesto que puede llevar a cabo, si tiene duda la autoridad, tiene la posibilidad de solicitar información de cualquier contribuyente e inclusive puede llevar a cabo la revisión de una persona que no esté dada de alta, también puede llevar a cabo esa revisión, o que no presente declaraciones, e inclusive el tiempo se duplica, porque aquel que presenta sus declaraciones tiene hasta 5 años para poder ejercitar esa facultad de comprobación, pero aquel contribuyente que no presentó declaraciones, ¿sí?, puede tener la autoridad hasta 10 años para poder llevar a cabo esas facultades de comprobación. Justo es lo que te iba a decir, ¿no? Que de acuerdo al, me parece que es el 67 del Código Fiscal, te dice, si no estás inscrito en el RFC, ¿sabes qué? La autoridad va a tener hasta 10 años, ¿no? Para poder determinar un crédito fiscal, Freddy. Y hay que recordar que hoy en día, Freddy, la fiscalización ya se hace de manera automatizada, se hace de manera masiva y también de cierta manera pues respecto al riesgo que podría representar un contribuyente. Esto quiere decir que no importa qué tamaño de contribuyente seas, si seas persona física, si eres un gran contribuyente, una pequeña empresa, no importa tampoco si facturas mucho o facturas poco, lo importante es que si este sistema, Freddy, esta plataforma de fiscalización automatizada podría revisar o detectar alguna anomalía, podría ser auditado. Sí, es más, el 67 que establece del código las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones o aprovechamientos omitidos o accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales, se extienden el plazo de 5 años contados a partir del día siguiente aquel en que nos vamos al otro párrafo donde te dice: el plazo a que se refiere este artículo será de 10 años cuando el contribuyente no haya presentado su solicitud en el Registro Federal de Contribuyentes, lo que te comentaba. No obstante que no estén dados de alta, no lleve contabilidad o no la conserve durante el plazo que establece este código. Entonces, ¿qué quiero decirte, querido amigo? Que la verdad es que la autoridad tiene los elementos y los mecanismos para llevar a cabo estas facultades o ejercitar estas facultades de comprobación, pero lo más grave ahorita ya es que todo esto va a terminar en una situación
penal. Eso es lo grave, eso es lo que te estamos tratando de meter, que tengas mucho cuidado. Si tú haces operaciones con este tipo de empresas factureras, no lo hagas. Empresario, accionista, socio, de verdad que si tú cuidas a tu familia o quieres proteger tu patrimonio, ya no compres ese tipo de facturas, porque lo único que vas a hacer es meterte en problemas ya de índole penal. Entonces hay muchas formas de poder hacer cosas sanas, que la propia ley te da esa posibilidad de hacer cosas legalmente, sin que te puedas estar brincando a salta de mato. O sea, todas este tipo, y definitivamente este tipo de factureros deben de acabarse. Por el bien de México deben de acabarse, porque al final son una situación mala, una situación que están acostumbrados estos tipos a ganar dinero sin trabajar. Entonces creo que esta reforma, ojalá se cumpla en todo lo que estableció el gobierno, ¿sí? O el Estado, para que precisamente, bueno, sean operaciones sanas, y que aquellas empresas que siempre han trabajado de manera sana, pues se les fomente, se les ayude, ¿no? A que estas prácticas tan denigrantes, ¿no? Porque yo siempre he dicho, cuando un contador, cuando un abogado estudia, pues no hay la necesidad de andar haciendo cosas indebidas, ¿no? Porque para ser un vendedor de facturas no necesitas ir a la universidad, simplemente tienes que hacer un ampón y dedicarte a hacer ese tipo de actividades ilícitas. Pero bueno, ojalá se les aplique todo el peso de la ley a todas esas personas a nivel nacional. Entonces ya no son mitos, son realidades. Mira, Freddy, hace tiempo nos compartiste no sé si decirlo, como algunos consejos que señala el buen mexicano en materia fiscal, pero antes de que nos leas cuáles son algunos de los consejos, por decirlo así, que señala este manual, este banner que emite el SAT en conjunto de la Secretaría de Hacienda, te voy a leer otra pregunta. Considero que te va a sonar familiar porque es un tema que vimos la semana pasada. No es del cliente el que lo vimos, no vamos a balconear a nadie nuevamente, pero dice: si no retiro dinero del banco, no tengo que pagar impuestos, ¿no? Ese es un mito que posiblemente muchos contribuyentes tienen. Falso. El hecho generador en este caso es el ingreso, no el retiro. Y en específico, la persona nos pregunta: si el dinero se queda en mi cuenta y no lo retiro, ¿aún así tengo que pagar impuestos, Freddy? Sí, porque al final ya entró todo lo que entra a tu patrimonio. O sea, un peso que te entra a tu patrimonio, de acuerdo a la ley de impuesto sobre la renta, necesariamente tienes que pagar impuestos. O sea, no porque yo ahí lo deje 2-3 meses quiere decir que, ¿sabes qué? No muevo, no nada, pero no pago. No, porque al final, acuérdate, si tienes un ingreso desde el momento en que... No lo declaro, imagínate. O no lo declaras, pues ya te estás metiendo ahí en un ingreso como tal, y que si llega la autoridad, pues te va a hacer un ingreso presunto y te revisa, pues es un ingreso presunto. Pero como yo les digo, ¿no? Todo lo que tú ingresas a tu cuenta bancaria, por supuesto que debe de estar fiscalizado, debe de estar declarado, pues para que puedas dormir tranquilo, ¿no? Porque al final, con todas estas prácticas, o muchas ocasiones no nada más es eso, sino nos hemos encontrado con gente que nos pregunta, Larisa, que si también puede ser fiscalizable la tarjeta de crédito. A estas alturas nos han preguntado que si la tarjeta de crédito es una de crédito y como tal no hay un ingreso. No, claro que sí, por supuesto que con la tarjeta de crédito tú compras o adquieres bienes o servicios. Entonces, todo eso también es causación de algún impuesto. Entonces muchos contribuyentes nos dicen: oye, sí, mira todo esto, pero lo que es en la tarjeta de crédito, pues no lo declaro. No, pues por supuesto que también eso lo tienes que declarar, porque al final con la tarjeta de crédito pues haces pagos. Entonces, todos esos aspectos están contemplados en la ley del impuesto sobre la renta, pues es un ingreso, ¿no?, a tu patrimonio. Entonces, por supuesto que sí tienes la obligación de entregar y de hacer el pago de esos dineros que entran a tu cuenta bancaria, ¿no? Aunque ya después tú dices: ahí los tengo y no los muevo y no pasa nada, pues por supuesto que no son así las cosas, ¿ok?
Ok, Freddy, pues mira, hasta aquí hemos analizado algunos de los mitos más comunes en materia fiscal. También gracias nuevamente a las personas que nos envían sus preguntas en nuestras redes sociales. Considero que son buenos también tener estos espacios, Freddy, abrirlos para que las personas pues nos manifiesten, ¿no?, sus dudas, que ellos sepan cuáles son las consecuencias fiscales y hasta penales que podrían tener en caso de incurrir en alguna conducta ilegal, para que pues respecto a cuando en algún momento lleguen a estar en alguna situación complicada piensen dos veces cuál va a ser su actuar, y que obviamente pues Estrada Fiscalistas les ayude a aclarar esas ideas, esas dudas. Freddy, estamos por irnos a nuestro segundo corte. No sé si quieras mencionarle algo a las personas que nos están viendo. Pues mandarle muchos saludos a los contadores, a los empresarios, a nuestros amigos que nos hacen favor de escucharnos cada miércoles, y lo que les pedimos también que nos sugieran algún tema, si les hace ruido algún tema, con mucho gusto podemos hablar de esos temas fiscales que vimos a la práctica. Lo que también vamos a empezar a realizar son estudios de las sentencias, donde hemos ahorita tenido el privilegio, el gusto de que se nos den esas sentencias a favor de los representados, nuestros clientes, y que nos hacen favor de decir, por supuesto que puedes comentarla con tu auditorio, y eso lo vamos a hacer. Ya vamos a empezar a sacar las sentencias nuevas, las sentencias recientes que hemos obtenido en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y también en los juzgados de distrito, en los colegiados. Entonces, y las podemos compartir. Si alguien gusta esas sentencias, con mucho gusto las podemos compartir. Pues muchísimas gracias, Freddy. En unos momentos vamos a irnos ya a nuestro tercer y último segmento, en donde vamos a abordar conclusiones prácticas y recomendaciones clave para fortalecer la estrategia fiscal y también reducir la exposición frente a las facultades de la autoridad. Y que ahora sí, Freddy, nos vas a leer cuáles son estos consejos que, no sé si decirlo, digo, manual, imagen, que emitió el SAT en coordinación con la Secretaría de Hacienda. El artículo 1 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, para que adelante. quede más claro, las personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos. Fracción primera: los residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde proceda. O sea, te está diciendo todos sus ingresos. O sea, sin tema ahí, el artículo 1 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, por supuesto que te obligan a hacer el entero de cualquier ingreso. Que a veces hasta sale, no sé si decirlo, pues más barato, ¿no? Después todo lo que tienes que hacer, mira, mejor te llega, lo declaras y te vas olvidando de ciertos problemas que puedas tener en algún futuro. Pero bueno, Freddy, nos vamos a un corte y regresamos a nuestro último segmento. Estamos de regreso en este último segmento. Y Freddy, antes de que abordemos las conclusiones prácticas y también recomendaciones, me gustaría ir con una última pregunta un poco más técnica, pero pues que nos hemos encontrado con abogados y contadores que nos la han hecho. Y bueno, para esto quisiéramos saber, Freddy, el 69B quedará sin efectos a partir de que la autoridad fiscal comience a ejercitar la facultad prevista en el artículo 49 bis. Híjole, esa pregunta nos las han hecho en algunos foros, en algunos paneles donde hemos estado participando. Yo creo que la autoridad, teniendo ya una herramienta administrativa que va a derivar un aspecto penal, yo creo que va en algún momento a dejar, esa es mi opinión, en algún momento ese 69B pues como que va a quedar ahí a la deriva, porque al final en ese 69B las publicaciones que traemos las traemos de 2013 a 2014 a la fecha, siguen estando publicadas esos contribuyentes en ese listado, lo cual yo sé en algún momento que ese listado para mí era ilegal, era inconstitucional, porque el propio 67 del código te habla de 5 y de 10 años. Imagínate si ese listado de 2014 a la fecha se sigue publicando nuevamente con todas aquellas personas de esas fechas y nunca se extingue. Es lo mismo, se va generando más y más y más.
Entonces, no puede ser que tú cometas algún ilícito y que ese ilícito sea permanente, o sea, para siempre. Debe tener una fecha, debe tener una caducidad, lo cual el 69B no lo tiene y siguen estando nuevamente fomentando más y más contribuyentes en esos estados. Y si tú como autoridad tienes una herramienta ahorita con el 49 bis, que van a ser 24 días para empezar, los plazos se reducen del 69B al 49 bis, se reducen los plazos. Totalmente es una situación muy diferente, porque en 24 días es una facultad express que va a tener la autoridad. Entonces ese 69B, acuérdate que lleva un procedimiento, entonces donde el contribuyente le solicita, va, entrega esto, aquello, e inclusive ese 69 al final te dice que tiene que tener, o van a emitir, pueden emitir la resolución hasta 6 meses. Entonces, pues la comparación de tanto tiempo a 24 días, creo que de alguna manera pues va a quedar como una herramienta que va a tener, ¿no? Porque al final, pues primero la resolución de los 50 días, y luego te dice 6 meses, entonces a un procedimiento que va a ser express en 24 días, y además con la consecuencia del 113 bis, que si tú te portaste mal, te detectó, presumió, y con esa presunción es una situación penal, pues creo que efectivamente ese 69 bis quedaría, o va a quedar, ¿no?, ahí como letra muerta, porque al final por los tiempos y los plazos pues cambia mucho. Pero bueno, mira, eso es una situación. Otra cosa que también me han preguntado muchísimo, y esto sí es muy importante, es respecto de los acuerdos conclusivos del 69C, queridos amigos, donde me han dicho si la nueva facultad de comprobación pudiera llevarse a cabo también con un procedimiento de un acuerdo conclusivo. La respuesta hasta este momento les puedo decir que no se va a poder llevar a un acuerdo conclusivo, lo cual se me hace ilegal, porque de acuerdo al 69C del Código Fiscal de la Federación te señala, cuando los contribuyentes sean objeto del ejercicio de las facultades de comprobación, a que se refiere el artículo 42, pero habla únicamente de las fracciones 2, 3 y 9, ya sea revisión de gabinete, visita domiciliaria y revisión electrónica, nada más. Pero no se ha pronunciado ni se ha reformado. Yo creo que tendremos que hacer unas consultas a Prodecom para verificar si efectivamente esos acuerdos conclusivos podrían llevar, o sería una alternativa de solución para este procedimiento de fiscalización. No lo sé, pero hay que intentarlo, queridos amigos, en donde solicitemos un acuerdo conclusivo para estas nuevas facultades de comprobación de comprobantes fiscales. Al final, ¿qué es lo que te va a decir a lo mejor Prodecom? Que no te va a aceptar ese acuerdo conclusivo, pero te vas a un juicio de amparo y por lo menos vas a tener oportunidad de probar, de hacer otras cosas, te vas a defender. Pero estas cosas, queridos amigos, vamos a hacer un taller, nuestras fiscalistas, vamos a hacer un taller donde ya nos metimos a fondo y donde vamos a demostrar que no puedes quitarle un beneficio que tiene el contribuyente respecto de sus facultades de comprobación. Pero ojo, cambiaron todo, y se les olvidó en el 69B efectivamente que entrar ese procedimiento de fiscalización express, ¿sí?, en esta sesión, cuando no se acuerdan los hechos y omisiones, tal, porque nada más nos habla del último acta parcial, del acta final, o del oficio de observaciones, o de la resolución provisional. Entonces, aquí creo que este procedimiento nuevo que incursionaron en el código, esa visita domiciliaria express, creo que está dejando a la deriva muchos temas importantes, en donde el contribuyente creo que tiene esa posibilidad o esa opción, pero yo les sugiero que al final, ¿sí?, pues presentemos un acuerdo conclusivo, porque no puedes quedar sin defensa, no puedes quedar efectivamente sin algo que pueda ayudarte como contribuyente. Si bien es cierto que la autoridad ya tiene ese mecanismo, esa fortaleza para poder llegar a revisarte esta facultad de comprobación nueva, pero también nosotros tenemos que ir viendo esas mecánicas, esas alternativas de solución como consultores, como abogados, ¿no?, en estos temas que nos apasionan mucho, y que al final yo les digo, acuérdense de mí, de lo que les dije del acuerdo de la captura de facultades, lo publicaron el 31 de diciembre, ahora les estoy diciendo, ojo con los acuerdos conclusivos, y casi estoy seguro que próximamente a lo mejor
van a realizarse o pronunciarse, espero que Mira, sí, Freddy, para ya no, beneficio ya de- mejor no lo digas, Sí. ya hay que esperarnos porque son algunas situaciones que también en el despacho podemos utilizar, pero ahora sí te dejo que leas el manual que nos compartiste para hacer, ¿cómo Bueno, lo este- dice? Este manual me acordé No sé si ahorita. es un buen manual, pero dice, el buen mexicano en materia fiscal. Ah, mira, ya es del 11 de septiembre de 2019 y dice, como buen mexicano pago mis impuestos y realizo estas acciones para transformar mi país. Sí, fueron unos puntos que tocó el SAT y que más o menos, con todo esto que hemos comentado ahorita de mitos y realidades, decía el punto número 1, estoy localizable en los domicilios que tengo registrados ante el SAT. Siempre tengo la opinión de cumplimiento de mis obligaciones fiscales positiva y actualizada, y también solicito con regularidad dicha opinión a mis proveedores y en su caso a los agentes aduanales. Mantengo contacto con el SAT a fin de conocer mi situación fiscal y generar alternativas de solución respecto al cumplimiento de mis obligaciones para que el SAT no deje sin efecto los mecanismos que me otorga para facturar. Como punto 4, soy honesto en relación con los ingresos que percibo. Eso es lo que nos decía Larisa con estas preguntas. Y los gastos que realizo y utilizo fuentes de financiamiento lícitas y comprobables para el desarrollo de mis actividades. Punto número 5, denuncio ante el SAT cuando alguna empresa, despacho jurídico o contable me ofrece participar en un esquema de empresas facturadoras de operaciones simuladas o cualquier esquema fiscal agresivo. Punto 6, reviso previo a contratar con mis proveedores durante nuestra relación comercial que estos no aparezcan en las listas de contribuyentes con operaciones inexistentes. Eso es un punto 6. Punto 7, verifico la existencia del domicilio fiscal de mis proveedores y que sus establecimientos, bodegas o sucursales están registrados ante el SAT, solicitándoles la documentación que así lo acredite. Punto 8, solicito a mis proveedores en el caso de prestación de servicios del personal copia de todos los documentos que amparan el pago de las cuotas obreros patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, así como del entero de las retenciones del impuesto sobre renta a sus trabajadores. Punto número 9, me aseguro cuando tengo mercancía de origen extranjero de contar con la documentación que demuestre su legal estancia en México. En caso contrario, corrijo dicha situación. Punto 10, aplico un procedimiento de control o vigilancia con la finalidad de verificar que mis proveedores tienen la capacidad e infraestructura necesarias para el cumplimiento de los conceptos consignados en la factura que expidan a mi nombre. Así evito realizar contrataciones con proveedores en los que se establecen contraprestaciones que no corresponden al precio de mercado o cuando la remuneración no guarda congruencia con los servicios que me ofrecen, así como con aquellos proveedores extranjeros que pretenden cobrar conceptos no incluidos en la factura que emiten a mi nombre. Entonces, estos puntos que salieron desde el 11 de septiembre de 2019 y que están publicados ahí en la página de la autoridad, creo que deben tomarlos en consideración, queridos amigos, porque al final de todo esto que hemos hablado ahorita, sí preocúpense por revisar con quién van a operar, con quién van a trabajar, que efectivamente el producto se entregue, que efectivamente ustedes verifiquen que la otra empresa está pagando todos los impuestos que conlleva esas operaciones. Y lo más importante en impuestos retenidos, que también son puntos bien importantes y donde yo les digo a los clientes que tengan muchísimo cuidado, porque al final tanto el IVA como todos estos impuestos importantes pues deben estar de alguna mente enterados a la autoridad fiscal para que no tengas problemas. Y acuérdate mucho de ese contrato de control de obligaciones que hemos venido insistiendo. De verdad, háganlo, queridos amigos, porque ese contrato de control de obligaciones después te va a servir para que vayas a un juicio mercantil o a un juicio civil y donde tú demuestres que efectivamente llevaste a cabo estas operaciones. Si quieres más al respecto, más información al respecto, visita nuestra página o solicita una consulta totalmente gratuita en donde te vamos a informar cómo tienes que llevar a cabo estos procedimientos preventivos para que la autoridad de alguna manera no te mande esa facultad de comprobación, esa visita domiciliaria express, en donde desde el inicio te va a restringir tu sello digital. Pues muchísimas gracias, Freddy. Es muy importante lo que hoy mencionamos. Recuerden que, por ejemplo, en este caso, la fiscalización no depende del tamaño, de qué tamaño de contribuyente seas, si eres persona física o si eres un gran contribuyente. Hoy cualquier persona física o empresa
puede ser revisada mediante sistemas automatizados, ¿no? Como lo hace ahora el SAT. Recuerden que usar facturas indebidas en este caso, también omitir ingresos o a veces confiar ciegamente en terceros cuando llevamos a cabo algún servicio con nuestros proveedores puede generar consecuencias hasta incluso penales. En este caso, Freddy, como tú muy bien lo mencionas, el contrato de control de obligaciones va a ser una herramienta que va a ayudarle también al proveedor y al empresario pues a blindarse de cualquier situación que se pueda suscitar. Yo creo que también más adelante, para que las personas que nos están escuchando sepan qué incluye este contrato de control de obligaciones, sería bueno que en otro programa tal vez desmenuzar un poco qué es lo que contiene, cómo se redacta y cuál es el contenido que tiene este contrato. Recuerden también que en este caso, por ejemplo, el contador sí es un aliado técnico. Hay una responsabilidad también por parte del contador, por parte del contribuyente, en este caso del dueño o socio accionista de la empresa. Y también delegar no siempre va a significar transferir obligaciones legales, entonces hay que tener presente nuestro contrato de prestación de servicios profesionales. No sé, Freddy, si tengas alguna otra conclusión o punto importante que mencionar antes de terminar el programa del día de hoy. Fíjate que salió un criterio donde ya también se pronunció un juzgado sobre la ética para una inteligencia artificial fiable. En donde esa sentencia ya la obtuvimos y está muy interesante, donde ya prácticamente están dando el visto bueno que se puede utilizar inteligencia artificial precisamente para una mejor práctica de administración de justicia. Entonces está muy interesante, es una queja civil, la 2012. ¿Nos puedes compartir el número de registro? Sí, con mucho gusto. Por favor. Es una queja civil donde está la jurisprudencia, les vamos a dar datos. La vamos a subir, ¿no?, a redes sociales. A redes, esa jurisprudencia, y donde dice que la aplicación de la herramienta de inteligencia artificial ya puede estar haciendo o ayudándose precisamente por el tema de valor catastral, etcétera, y te dice el juez que efectivamente ya pueden apoyarse para que sean exactos esos cobros que pudieron realizar. Y bueno, está interesante. Entonces, queridos amigos, la autoridad también al final pues está apoyándose en inteligencia artificial. Ya hay algún precedente, no existían precedentes, se están llevando a cabo estos precedentes, y es importante que estas sentencias pues las vayan teniendo, las vayan leyendo, y que de alguna manera vayamos siempre al cambio que se está realizando en sentencias ya de juzgados como tal, que es importante que ha emitido el Poder Judicial, y que estemos ahí pendientes, ¿no?, de lo nuevo, y que al final también la Suprema Corte de Justicia se tiene que pronunciar en todos estos cambios que existen ya en las leyes, y ya no son mitos, ahora sí ya son realidades donde efectivamente se pueden ayudar con inteligencia artificial en ciertos aspectos. Entonces, bueno, no te pierdas el próximo programa, vamos a desmenuzar algunas sentencias que se han ganado y te vamos a dar tips fiscales para que puedas empezar este 2026 sin ningún riesgo y prevención. La prevención es mejor que tener ya un procedimiento o tener la autoridad ya en tu casa. Entonces acuérdate que la autoridad puede llegar a tu casa y puede meterse, puede grabar, puede hacer miles de cosas. Ya hablaremos también de ese tema de por qué puede grabar y no puede grabar. Entonces va a estar interesante el siguiente programa. Tenemos también un invitado de lujo. Sí, justo es lo que quería mencionar. Hay mi compañero del doctorado, el doctor José Padilla. También es un catedrático de la Casa Máxima de Estudios, de donde somos originarios en el aspecto de contabilidad, y nos va a acompañar para un tema muy interesante. Sí, vamos a hablar de plataformas digitales. Y bueno, no te lo pierdas, va a estar buenísimo. Pues mira, Freddy, muchísimas gracias. Ya mencionaste a un invitado de lujo, como todos los que hemos tenido aquí. Va a ser un tema también muy interesante, como dices, vamos a abordar el tema de plataformas digitales, respecto a algunas dudas que tenemos en específico, pero bueno, ya no quiero hablar más respecto a ese día. No se pierdan el próximo miércoles a partir de las 6 de la tarde. Señores empresarios, ¿tienes una plataforma digital? Te ayudamos, te operamos, te ayudamos, te tomamos de la mano y prácticamente te podemos ayudar. Consúltanos en nuestras redes sociales, porque este tema de plataformas digitales ya tenemos cómo apoyarte en este sentido.
Nos vemos, muchísimas gracias. Pasa una buena noche y quedamos al pendiente. Pues muchas gracias, Freddy. En Estrada Fiscalistas confirmamos que en materia fiscal los mitos pueden salirte muy caro. Informarse, como lo dices, prevenir y sobre todo asesorarse correctamente va a marcar la diferencia entre el cumplimiento y una contingencia que puede resultar bastante grave. La realidad fiscal siempre debe enfrentarse con conocimiento, estrategia y respaldo profesional. Así que nos pueden consultar en Estrada Fiscalistas. Nos vemos el próximo miércoles a partir de las 6 de la tarde con nuestro invitado de lujo, el doctor José Padilla. No se pierdan el siguiente programa. Bonita tarde. Concluimos una emisión más de Estrada Fiscalistas, un espacio donde el derecho se explica con claridad y compromiso, defendiendo los derechos del contribuyente. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.